bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Sensor UABC. Este día les estaremos mostrando la Sala de Arte Álvaro Blancarte de Campus Tijuana, donde veremos gran variedad de obras artísticas. Además, tenemos la oportunidad de hablar con el maestro Juan Manuel Freeman, quien nos estará contando un poco de la historia de este lugar y algo sobre las exposiciones que se presentan en este momento. No dejen de ver este episodio porque les estaremos trayendo temas muy interesantes dentro de nuestras siguientes secciones. Así que no se despeguen porque daremos inicio a su programa Sensor UABC, octava temporada. El 17 de septiembre se inauguró el tercer encuentro estatal de jóvenes investigadores a cargo de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Evento realizado en el Beat Center, donde se dieron a conocer proyectos de jóvenes investigadores de diferentes universidades de la región, presentando carteles y ponencias al público y a los jueces que evaluaron. El rector Juan Manuel Oseguera Hernández dio comienzo al encuentro estatal de jóvenes investigadores con la ceremonia de inauguración. Ustedes, sin duda, son el futuro de Baja California y de México. Nos dimos a la tarea de presentarte algunos proyectos de diferentes estudiantes donde nos explican en qué consiste y cuáles fueron sus dificultades. Soy Sidón Ayala Miguel Ángel. Vengo a presentar lo que es desarrollo y aplicación de vehículos aéreos no tripulados en el sector productivo de Ensenada. Este proyecto consiste en que el vehículo aéreo sea aplicado en diferentes sectores, como es el sector primario y terciario. Los resultados es que ahorita hemos aplicado el drone en diferentes campos de cultivos en Baja California, en Ensenada, y seguimos trabajando con ellos. Ahorita ya tenemos 3 contratos con diferentes proyectos, uno en extracción de insecticidas, pesticidas y otro para monitoreo de campos vinícolas. De la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC de Mexicali. La cuestión de mi cartel, te puedo leer el nombre, dice variaciones de consecuencias negativas asociadas a la cantidad de consumo de alcohol en universitarios. Nuestra propuesta fue a universitarios de primer semestre, en la que hicimos como esta diferenciación entre el 2014-2 y 2015-1. Entonces lo que nosotros buscábamos encontrar es la diferencia que hay en el consumo y las consecuencias negativas asociadas a este. Hola, mi nombre es Brenda Paola Figueroa Castro, vengo de la Benemérita Escuela Normal Estatal Profesor Jesús Prado Luna de la Licenciatura en Educación Primaria, y mi cartel es Estrategias para la Organización de Actividades Didácticas del Aula. En sí, este es un proyecto que se realizó en un grupo de 5º grado de primaria de una escuela primaria de Ensenada. La metodología de esta investigación pues es investigación-acción. El primer paso fue detectar un problema, el cual fue organización inadecuada de las actividades didácticas. Y las causas fue, o como se vio representado este problema, fue a partir de indisciplina por parte de los estudiantes y de que no lograban concretar los aprendizajes esperados. Existen sorteos desde hace más de 40 años porque se miraron las necesidades de ampliar la escuela. Antes entraban muy pocos alumnos, entonces mismos alumnos empezaron a hacer lo que es proyectos, y el proyecto que destacó sobre todo fue sorteos. Por eso ahora sí que llevan muchísimo tiempo.
como aumenta la matrícula por tener mayores edificios, mayor equipamiento en los edificios, los mismos alumnos, como venden la carrera, pues venden también todo lo que tienen en ella, ya sea en la Facultad de Humanidades, que tiene taller de televisión, en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, que los chicos de turismo viajan, en odontología, que realmente tienen todo el equipamiento que a veces no tienen las otras escuelas, o les sale un poquito más caro. Ahora sí que en eso apoya Sorteos, el equipamiento de todos los útiles que puedan utilizar diferentes carreras. Para la sociedad, pues simplemente, ahora sí que en un momento van a estar sus hijos aquí en UABC, si no, pues simplemente tenemos abogados, tenemos odontólogos, tenemos médicos, tenemos cualquier tipo de asesor que le hace bien a la comunidad. Ahora sí que nosotros trabajamos para la comunidad y creo que lo mejor sería que nosotros tengamos todas las herramientas para desempeñar bien la carrera y así le estamos ayudando a la sociedad. Lo que llama a mucha gente, claro, pues son todos los premios del sorteo. Son más de 33 millones invertidos en solamente premios. Son 5.475 premios en el sorteo magno y 4.300 en lo que son raspaditos y sorteos de colaboradores. Ellos tienen la posibilidad de ganar desde una residencia en Mexicali de 16,000 pesos hasta una licuadora, un Xbox, un iPad. Primero los alumnos que sigan apoyando como siempre lo han hecho. El semestre pasado se vendieron 70,000 boletos aquí solamente en Campus Tijuana. Queremos este semestre llegar a 80,000 y solamente pedir que otra vez estén apoyando. Y no solamente alumnos, sino también el círculo de alumnos. También los chicos que son egresados, yo sé que siempre hemos contado con ellos, pero cada vez que se sumen más. Sí. En alguna ocasión sí he comprado. Sí, cómo no, el año pasado nada menos. Todavía no, pero espero ganarme algo. La verdad no. Nada, no he tenido la suerte, pero hay que volver a comprar, hay que ayudar a la UABC. Pues a lo que nos han dicho es el equipamiento de la escuela. Sí, te puedes ganar premios importantes. Pero luego hay casas, hay dinero, hay beneficios para los que venden boletos, todo eso, ¿no? Mi nombre es Imelda Guadalupe Gorroño Alejo, estoy en la Facultad de Ciencias Químicas y Ingeniería. Mis actividades es bailar y boxear. Lo mejor de esas dos cosas es que uno expresa demasiado los sentimientos, que me encanta bailar, desde pequeña he bailado, y boxear sacas tu otro lado. Bailar empecé aproximadamente como año y medio. Y boxear hace como 6 o 7 meses. Organizo mi tiempo mentalizándome, pensando primero en lo que voy a hacer. Hago una lista y después es lo que hago. Es de ley que vengo a la escuela en la mañana. En la tarde vengo a danza y de ahí me voy al box. Y de ahí obviamente a mi casa a hacer tarea y todo lo que tengo que hacer. El boxeo más que nada llevarlo a profesional simplemente por el hecho de saber que yo sí puedo y demostrarle a la gente que se puede lo que quieres, y bailar sí me gustaría llegar a ser profesional. Aunque la gente te diga que no puedes, tú sí puedes lograr lo que quieras, así sea completamente dos cosas distintas. Me llamo Imelda Guadalupe Gorroño Alejo, estudio en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías. Soy bailarina, soy boxeadora y soy cimarrón. La Sala de Arte Álvaro Blancarte abre sus puertas en 1998, iniciando con el nombre de Galería Universitaria, hasta que en diciembre de 2007 se le da el nombre que hoy conocemos. Nombre que se le dio en honor del artista y fundador de la Escuela de Artes de esta unidad académica, el maestro Álvaro Blancarte Osuna. Este espacio cuenta con un vestíbulo, mezanine y una sala con muros preparados para exposiciones temporales, ya que aproximadamente se hacen 6 cada año, en donde se exhibe lo mejor de
del arte. Por esta sala han pasado obras de artistas reconocidos regional, nacional e internacionalmente. Y de esta manera podemos disfrutar de pinturas, esculturas, presentaciones, performance y conferencias. Además, los mejores trabajos de los alumnos de la Facultad de Artes son presentados en este lugar, dando a conocer sus mejores obras artísticas. Si no has tenido la oportunidad de visitar esta sala, te invitamos a venir y que conozcas más del arte. Más adelante conoceremos a fondo de este lugar y de las obras artísticas, pero por lo pronto vayamos a ver nuestras siguientes secciones. El asunto de los simulacros de sismos tiene que ver con protección civil. Sin embargo, las fechas corresponden a la conmemoración, el recuerdo de sucesos fuertes en el país. En este caso, en septiembre siempre se hace un simulacro como conmemoración de lo que fue el terremoto del 85 en Ciudad de México. Hacemos otro en abril que corresponde también con la misma dinámica de conmemorar lo que pasó en Mexicali hace 5 años. Los pasos son los mismos que se manejan a nivel estatal o federal. Se supone que es 1 minuto de ese sonido, que nos quedamos quietos en donde estamos, se tiene que hacer la evacuación. Y después tenemos que dedicar un tiempo a revisar todos los espacios, que no quede nadie. El que no quede nadie se supone que estamos revisando si las condiciones del espacio están adecuadas para que la gente vuelva a su lugar. Y además nos ayudan a identificar qué problemas tenemos dentro del espacio de la escuela que deben de prestarse atención para corregirlos y evitar posibles accidentes en situaciones realmente de riesgo. No sabemos cómo vamos a reaccionar en una situación real, pero sí hay un poco de aprendizaje en la dinámica, está repitiendo qué pasos hacer. La cuestión es hacerlo conscientes. Ahora conoces los propósitos de un simulacro. Recuerda reflexionar y cooperar con las actividades que tienen como fin tu seguridad. En caso de un desastre natural, no olvides conservar la calma. Alejarte de los objetos que puedan caerse. No utilizar los elevadores. Localizar las zonas de seguridad. Y esperar las instrucciones de las autoridades. Nuestro hermoso estado de Baja California estuvo ante los ojos del mundo, pues fue sede por 7ª vez del Campeonato Mundial Sub-21 de voleibol varonil. En Tijuana y Mexicali se recibieron a las 16 mejores selecciones del mundo, y tenemos para ti las premiaciones a los 3 primeros lugares, así como la selección de los mejores jugadores para conformar al equipo perfecto. Esto se llevó a cabo en Tijuana, en las locaciones del auditorio y, por supuesto, en nuestra Universidad Autónoma de Baja California, donde se encontraba la selección de México, Turquía, Canadá, Egipto, Rusia, Argentina, USA, Polonia y China. En la inauguración del evento hubo mariachi cantando canciones clásicas de México y baile folclórico que representaron a nuestro país, llenando de orgullo y entusiasmo a los mexicanos. Así como la entonación de nuestro himno nacional y el de las demás selecciones para después comenzar los juegos. Así, tras varios partidos, llegó el momento de dar a conocer a los 3 primeros lugares. China ganó el 3er lugar, Argentina el 2º y el equipo ganador fue Rusia, obteniendo el 1er lugar.
Matías Sánchez, integrante de la selección argentina, nos cuenta cuál fue su experiencia. Es una alegría inmensa. Me hubiese gustado tener el trofeo final que era ganar a Rusia, pero bueno, hay que pensar en positivo y ha sido un gran torneo para el equipo. Y no, o sea, todos los partidos que jugamos como equipo jugamos muy bien, ganamos los mejores equipos y por eso tuvimos la final. Muchas cosas positivas, o sea, nosotros el objetivo era primero entrar entre los 8, después entramos entre los 4 y cuando quisimos perder estamos jugando la final, así que es muy positivo. ¡Felicidades, Rusia! Soy un museógrafo de la Facultad de Artes Campus Tijuana. Para la selección de proyectos o para la recepción de trabajos, tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la sala en la parte baja está regulada por un comité. Es el comité de la sala Álvaro Blancarte, sala de arte Álvaro Blancarte. La preside nuestro director, el maestro Daniel Serrano Moreno, nuestra subdirectora, la licenciada Claudia García Villa y algunos miembros de la academia de la facultad, así como un curador externo. Puedo decir que hay exposiciones de formato complejo. Cuando menos tenemos una exposición de formato complejo, es decir, hemos tenido recientemente a la maestra Betsabe Romero. Sí, ok. El fenómeno del Niño es un problema meteorológico por el cual está pasando ahorita pues el mundo, más que nada América del Sur. Sí, lo que yo tengo conocimiento con respecto a ese tema es que se da a causa del calentamiento del Océano Pacífico, puesto que hay una medida que existe para monitorear el calentamiento que hay en él. Y cuando este rebasa su porcentaje o su nivel normal, que es por lo general si de 1 sube a 2, esto provoca que haya lluvias en nuestra ciudad o en diferentes lugares donde se dé el fenómeno. Pues así en definitivo no sé qué significa, pero una idea que me da es que eso se está provocando por el calentamiento que se está dando en el Pacífico, o más bien toda la contaminación que el hombre está provocando. Y eso provocaría, alguna información que he leído, que sube el rango de temperatura pues del mundo, y lo que provoca es de que los climas se inviertan. Por ejemplo, donde está haciendo calor realmente va a ser frío, y donde está haciendo frío va a ser calor, y así. Sí, yo pienso que sí se puede prevenir un tipo de esos fenómenos, siempre y cuando pues tengas como la, por así decirlo, si le tomas mucha importancia, si no pues simplemente no lo vas a tomar en cuenta. Pues sí se pueden prevenir, porque se pueden tomar medidas, ya sea conforme a la familia, las instituciones o diferentes partes en donde se tengan que tomar precauciones. Sí, pues una medida preventiva creo que más importante sería cuidarse del sol. Debo de quedarme en mi casa, procurar no salir mucho y tener cosas a la mano que puedan ser útiles para mí en caso de una emergencia. Mi familia en realidad no se está preparando para nada de eso, entonces yo diría que ya empezaríamos a prepararnos de una vez. En nuestro hogar procuramos tener una mochila de primeros auxilios que tenga nuestro botiquín básico, papeles, documentos importantes a la mano, dinero en efectivo, comida enlatada, entre otras cosas. Sí, yo veo. Bienvenidos sean a la sección de foro. En esta ocasión nos encontramos aquí en el centro en la 8ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Acompáñenos por este recorrido.
Mi nombre es René Castillo Gómez, soy el director general del Festival Artes del Libro y la 8ª edición de la Feria del Libro Antiguo y Educación. No somos tantas personas organizándolo, la gente piensa que somos como un equipo de 100 personas, pero en realidad somos 2, que somos egresados de la Facultad de Humanidades. Yo por parte estudié Lengua y Literatura de Hispanoamérica y mi otro compañero, que es Luis Alfonso Angulo Segura, es egresado de Filosofía. Y estamos todo el año, ¿no?, viendo propuestas, ideas, haciendo encuestas, comentándolo con la gente, haciendo sondeos y más que nada viendo qué es lo que la gente está buscando en un evento como este, porque dependiendo de la sede, el público, hay diferentes intereses. Entonces estamos procurando que dependiendo de la sede que visitamos con el festival, pues tengamos material adecuado para el perfil de la gente que estamos atendiendo, ¿no? En este caso es la Plaza Bicentenario, es la primera vez que la hacemos aquí y la respuesta ha sido muy buena, pero nos han pedido así como muchísimo material y de todo. Entonces estamos en esta ocasión trayendo libros de todos los tipos, de todos los géneros y también de todos los precios, ¿no?, para que sea algo accesible. Personas que visiten el resto de los eventos que se realizan en Tijuana y hemos tenido una respuesta maravillosa. Yo creo que la Plaza Bicentenario funcionó mucho mejor de lo que teníamos previsto y que se incrementó al triple el flujo de gente o el público que llegamos a tener en las otras 7 ediciones de la feria, ¿no? Y estamos esperando que esta gente visite los demás eventos porque es un público que ya está aquí, que está cautivo y que seguramente pues se va a sumar al público que visita otras actividades en Tijuana. Además de la variedad de géneros literarios, pudimos disfrutar de las presentaciones de talentosos artistas locales. Es un evento lleno de inspiración para cualquier tipo de persona, ya que invita a valorar la lectura como un medio de inversión cultural. Esto fue Foro. Muchas gracias por habernos sintonizado aquí en Sensor y no olviden apoyar este tipo de eventos, ya que fortalecen la cultura. Sensor UABC estuvo de visita en el ciclo de cine realizado en Campus Tecate, para conocer en qué consiste. Es uno de los programas que inicio como una inquietud de que se conocieran las diversas manifestaciones de cine que no fueran comerciales, dar nuevas opciones a la comunidad, ¿no? Que no fuera el cine de siempre. Nace desde el 2008, actualmente pues ya tenemos, fíjate, 2015, ya tenemos 7 años ininterrumpidamente presentando el ciclo de cine. Para nosotros es un logro, a lo mejor pudieran decir, pues es cine, es proyección, sí, pero a través de la proyección conocemos muchas cosas, ¿no? Y acercamos a la comunidad porque nos gusta trabajar con diversos géneros, diversos autores, diversos públicos, entonces es una parte que complementa este proyecto que tenemos, ¿no? Y te digo, ya son 7 años de ininterrumpidos del ciclo de cine y que mes con mes estamos presentando aquí en la Facultad de Artes. Nuestro público generalmente más fuerte que tenemos son los universitarios. De hecho, nosotros surge también el ciclo de cine principalmente para ellos, pero no pensamos que fuera a tener una buena respuesta. Mi nombre es Italy López, soy estudiante de la UABC, estoy en el tronco común de idiomas y venimos al ciclo de cine esta tarde. En lo personal me gustó mucho la película, creo que estuvo muy divertida y me frustró un poco la parte del final que fuera un sueño. Pero no importa, está bien, me gustan mucho las actividades que hace UABC al apoyar a los alumnos de esta manera y apoyar a los niños de manera gratuita. Mi nombre es Arturo Mercado y estoy en arquitectura en Ensenada. Hoy vine al ciclo de cine. Es una actividad muy importante para los niños, pues es creativa y te pasas un buen rato.
cineastas desde Alfred Hitchcock, de suspenso. Hemos presentado Nosferatus, por ejemplo, la primera película blanco y negro. Hemos presentado películas alemanas, películas francesas de diferentes nacionalidades y que mucha gente se sorprende porque no sabía que existían, ¿no? Y sin embargo les dejan un grato sabor de boca. Nosotros lo que hacemos es cada mes con mes presentar el ciclo de cine, semana con semana, sin importar si es poca la gente, si es mucha la que viene, porque nuestro objetivo es, digo, principalmente promover el cine y que sea una actividad permanente, que lo vean como una opción más, ¿no? Y aparte, pues es gratuito, lo ofertamos de manera gratuita y es algo que pues beneficia también a la comunidad, pensando en la gente, que tengan esta oportunidad de tener acceso al buen cine con nuevas propuestas y de carácter gratuito. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su sección Lo que debes saber. En esta ocasión nos encontramos en un taller sobre buenas, malas y pésimas formas de hacer negocio que será impartido por Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, en donde nos habla sobre cómo podemos mejorar nuestras finanzas personales. Así que acompáñanos a descubrir qué sugerencias nos tiene preparadas el día de hoy. ¿Qué es lo que debe tener una buena idea de negocios? 1. Debe solucionar un problema o necesidad presente o futura del cliente. 2. Debe haber alguien dispuesto a pagar por ella. 3. Debe concentrarse en su contexto, que sea rentable. 4. Se debe hacer una propuesta de valor que la distinga de la competencia. 5. Se debe hacer una corrida de números que cuadren y sean realistas. 6. Tener un equipo. Y 7. Debe ser una idea que se sostenga por sí misma. Existen 6 grandes preguntas para una idea de negocios. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuál es el producto o servicio por el que estarían dispuestos a pagar? ¿Por qué pagarían por él? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Durante el plan de negocios se debe analizar el mercado potencial, que es a quién le estoy vendiendo, ya sea por geografía, segmentos, tamaño o volumen, tendencias o prioridades y necesidades. ¿Por qué el negocio tendrá éxito? Y la oportunidad de mercado. ¿Cuál es la necesidad no cubierta que tu proyecto puede resolver? ¿Qué evidencia hay de que esa necesidad no cubierta exista? A continuación, Sofía Macías nos presenta unos consejos de finanzas personales para universitarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar en Censor UABC. Soy Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, y hoy en Lo que debes de saber quiero darles unos pequeños puntitos de las finanzas para estudiantes. El primer punto es que no dejen el ahorro para cuando ya se gradúen. Segundo, sean muy selectivos con el tema del crédito. Y el tercer punto, acérquense a las inversiones. Espero que estos consejos les sirvan para su vida personal, profesional, pero sobre todo para cumplir mucho más fácil sus metas. Soy Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, y les mando muchos saludos. Y bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero sepan aprovechar estas sugerencias que el día de hoy se dieron. Mi nombre es María Antonieta Alvarado y los espero el siguiente episodio en su sección Lo que debes saber. No cabe duda que la conferencia impartida por la escritora Sofía Macías nos enseña todo lo que hay que tomar en cuenta al momento de crear nuestra propia empresa. Es importante que nosotros como futuros profesionistas tengamos esta visión de ser emprendedores. Con eso nos despedimos y no olviden sintonizarnos cada domingo a las 10:30 de la mañana por Síntesis TV. Y si te perdiste el episodio anterior, recuerda que puedes volverlo a ver en nuestro canal oficial de YouTube, Censor UABC. Y de la misma manera nos encuentras en nuestras demás redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y tengan presente que siempre les traemos los temas más relevantes aquí en Censor UABC, octava temporada.